Bienvenidos a este su programa de noticias en el mundo del comercio exterior. Mi nombre es Fiorella y en esta ocasión nos acompañarán Dulce Judith Cenizo de la Cruz, Karina Marilyn Morales Rodríguez. Y Ángel de Jesús Rey Lechuga. Pues el primer caso que vamos a presentar es el DS-132 sobre jarabe de maíz en México, por sus siglas JMAF. Esto se trata de la investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa, procedente de los Estados Unidos. Recurso de los Estados Unidos fue el artículo 21 del párrafo quinto de la ESD. El demandado es México y el demandante Estados Unidos. La situación actual es que el órgano de apelación y el grupo especial emitieron su informe de conformidad al artículo 21 del ESD el 22 de octubre de 2001 y se adoptó hasta el 21 de noviembre del mismo año. Conforme a los acuerdos comerciales invocados sobre el antidumping, tenemos el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 12, que en pocas palabras dan conformidad a lo que es el antidumping, su determinación, qué se considera como producto de objeto de antidumping, determinación de la existencia de daño, pruebas, medidas provisionales, retroactividad, etc. También tenemos los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, 7.4, 9, 10.2, 10.4 y 12, que hablan sobre la iniciación y el procedimiento de la investigación, toda información que sea confidencial, medidas provisionales, establecimiento de derechos antidumping y sus reservas y sobre cómo se pueden percibir retroactivamente los derechos del antidumping. Los hechos jurídicos relevantes, el primero fue el 12 de octubre del 2000, ya que Estados Unidos solicitó que la OSD sometiera el asunto al Grupo Especial de Conformidad en el párrafo 5 del artículo 21 del ESD para determinar si México había aplicado correctamente las recomendaciones del OSD, a lo que el Grupo Especial quedó constituido el 13 de noviembre del 2000, con el párrafo 5 del artículo 21, distribuyó su informe y con él concluyó que la imposición por México de derechos antidumping de las aportaciones de la JMAF procedentes de los Estados Unidos, revisada por la SECOFI, era incompatible con las prescripciones del acuerdo antidumping. El Grupo Especial consideró que México no había cumplido la recomendación del Grupo Especial de la OSD de poner en medida de conformidad con las obligaciones que le imponía el acuerdo antidumping, a lo que el 21 de noviembre del 2001, el OSD adoptó el informe del órgano de apelación y del grupo especial. consultas solicitadas. El 8 de mayo de 1998, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con México respecto a una investigación de antidumping JMF de grado 42 y 55 procedente de los Estados Unidos, llevada a cabo por México. El 23 de enero de 1998 señaló Estados Unidos que México había publicado un aviso de determinación definitiva de la existencia de dumping y de daño formulado en dicha investigación y había impuesto la consiguiente medida antidumping definitiva a las importaciones de este producto procedente de los Estados Unidos, concluyendo que eran incompatibles con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 12 del acuerdo antidumping y representaban una amenaza de daño. Como antecedente tenemos que en el año 1997 México ya había tenido problemas de este mismo tipo. Claro, de hecho, considero acertadas sus contribuciones, licenciada Judith, licenciada Fiorella, pero no debemos olvidar los principios fundamentales, que son 4, los de buena fe, pacta sunt servanda, el post factum y la solidaridad ante factum. El establecimiento del grupo especial solicitado fue conforme al artículo 6 de la ESD, párrafo segundo, y también del artículo 23 del GATT de 1994 y en consecuente el artículo 17 del acuerdo antidumping. Los Estados Unidos solicitaron el establecimiento del grupo para que se lleve como medida el antidumping definitivo aplicado a México y así analizara a profundidad el caso. Todo esto también conforme al artículo 6 del GATT de 1994. El grupo especial se estableció el 25 de noviembre de 1998 y se constituyó el 13 de enero de 1999. En el año 2000, el 28 de enero, este grupo informó y constató todo lo distribuido y
formado en este acuerdo la investigación de México antidoping sobre las importaciones de JMAF originarios de los Estados Unidos eran compatibles con el artículo 5 y 12 del acuerdo antidumping. La imposición por México de la medida antidumping definitiva a las importaciones de JMAF resultaron incompatibles con el artículo 3, 7, 10, 12 de dicha ley. Y por último, la OSD adoptó todo esto el 24 de febrero del 2000. Y la OSD también lo aceptó. Bueno, expuesto anteriormente lo que es el Grupo Especial Distribuido, este concluyó que la imposición por México de derechos antidumping definitivos de las importaciones de JMAF procedentes de los Estados Unidos sobre la base de la resolución final revisada por SECOFI era incompatible de acuerdo con las prescripciones del acuerdo antidumping, párrafo 1, 4, 7 y 7, inciso I del artículo 3 del acuerdo antidumping. En consecuencia, México no cumplió la recomendación del grupo especial que entendió inicialmente en el asunto y del OSD. De acuerdo a esto, el grupo especial recomendó que el órgano de solución de diferencias solicitara a México que pusiera su medida en conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del acuerdo antidumping. De acuerdo con el informe del órgano de apelación distribuido, este se especificó que el grupo especial no cometió un error al abstenerse de examinar en su informe. Confirmó la constatación formulada por el grupo especial en el párrafo 6.23 de su informe sobre la conclusión de SECOFI. Y también de que existía una probabilidad significativa de que aumentaran las importaciones, ya que era incompatible con las obligaciones que corresponden en México en virtud en el párrafo 7 del artículo 3 del acuerdo antidumping. Bueno, nuestra valoración del caso es que finalmente concluimos que ciertamente el grupo especial, al hacer su análisis tanto de México como Estados Unidos, fue muy completo y muy preciso, ya que formuló conscientemente cada una de las preguntas de ambos países y considerar si el acuerdo de antidumping lo cumplía o no. Aunque ciertamente las cuotas compensatorias en materia de esta controversia han sido aplicadas desde enero de 1998, lo que nos conlleva a considerar que deberían de ser reformadas, ya que el tiempo es un factor importante para este tipo de disputas. Pero de acuerdo con todo lo considerado, también estamos conscientes de acuerdo que si una de las partes no hace valer el acuerdo de forma como se ha establecido, esta es que incumple. El caso número 2 es el DS-381 Estados Unidos, medidas relativas a la importación, comercialización y venta de productos de atún. El caso contiene los siguientes hechos fundamentales, donde Estados Unidos fue el demandado y el reclamante fue México. Estados Unidos impuso un complejo sistema de etiquetado relacionado con la importación, comercialización y venta de atún, en donde México impugnó estos instrumentos jurídicos de Estados Unidos por los que se establecieron las condiciones para la utilización de la etiqueta Dolphin Safe en los productos de atún. A continuación, mi compañera Marilyn profundizará sobre estos datos. Muy bien, pues para contextualizar el caso y los hechos fundamentales, básicamente este Dolphin Safe, esta etiqueta se creó porque muchos delfines morían cuando iban a cazar atunes al Pacífico. Entonces, Estados Unidos crea esta etiqueta para que las compañías cambien sus maneras y sean más éticas y más responsables. Los acuerdos comerciales invocados por México fue la Ley de Información al Consumidor para la Protección de los Delfines, el Reglamento de Aplicación y una decisión judicial para un tribunal de apelación federal de los Estados Unidos en el caso Earth Island Institute versus Hogarth. Esto es igual a la medida en litigio y el producto en litigio es el atún y los productos de atún. A continuación tenemos los acuerdos comerciales invocados que mencionará Judith. Estos son los artículos 2, 5, 6 y 8 del acuerdo de OTC y artículos 1 y 3 del GATT de 1994. Los principios comerciales y jurídicos relevantes, el trato no menos favorable, es la no discriminación, trato nacional de igualdad para nacionales y extranjeros. En las consultas solicitadas tenemos que básicamente el 24 de octubre de 2008 se dirige México a la delegación de los Estados Unidos y al presidente del órgano de solución de diferencias para comenzar la comunicación. Cuando México comienza la comunicación con Estados Unidos, quieren comentarle estas cosas de las que no están de acuerdo sobre la normatividad y la creación de este certificado. Sin embargo, Estados Unidos no se ve abierto a nuevos cambios y a escucharlos, por lo que posteriormente se querrá el establecimiento de un grupo especial solicitado. Esto lo comentará mi compañero Ángel.
Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que entender que México sostuvo consultas el 17 de diciembre del 2008, las cuales no resolvieron la controversia. Asimismo, México consideró que las medidas, esto lo consideró ante el grupo especial, el cual se solicitó el 9 de marzo del 2009. México consideró que las medidas antes mencionadas son incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos conforme a los artículos 2 del Acuerdo de la OETC y de los artículos 1 y 3 del GATT de 1994. Por las siguientes 6 puntos que voy a explicar. El punto número 1 es que los productos mexicanos no reciben inmediata e incondicionalmente la ventaja, ya que los productos son similares a los de cualquier otro miembro. El punto número 2 es que los productos mexicanos reciben un trato menos favorable a los productos similares originarios de Estados Unidos, de acuerdo, contrario al 3.4 del GATT. El punto número 3 es que los productos mexicanos reciben un trato menos favorable que los productos similares originarios de Estados Unidos, contrario a lo previsto al 2.1 de la OETC. En punto número 4 es que las medidas tienen el efecto de crear obstáculos innecesarios al comercio, contrario al 2.2 del acuerdo. En punto número 5 es que las medidas son mantenidas, no obstante que sus objetivos pueden atenderse de una manera menos restrictiva al comercio, contrario al 2.3 del acuerdo de la OETC. Y en el sexto es que las medidas no utilizan como base una norma internacional existente, contrario a lo previsto del artículo 2.4 del acuerdo de la OETC. Una vez establecido el grupo especial, el 20 de abril de 2009, su mandato fue que a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos invocados por las partes en la diferencia, el asunto sometido a la OECD por México en el documento WT DS 3881, diagonal 4, y formular conclusiones que ayuden a la OECD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos. Asimismo, el grupo especial constituido fue por 3 personas, las cuales fueron Mario Matus, que fue el presidente, el señor Franz Pérez y el señor Sivanti Tiwari, que la constitución del grupo fue el 14 de diciembre del 2009. Y el informe del grupo especial distribuido fue el 15 de septiembre del 2011 y fue adoptado el 13 de junio del 2012, por lo cual México antepuso una reclamación, ya que esto desfasaba el tiempo de la adopción del informe. Sin embargo, Estados Unidos menciona que su última apelación fue el 16 de mayo del 2012, con lo cual entra en tiempo y celeridad procesal, ya que si bien sí protegía a los delfines de acuerdo al Dolphin Safe y no creaba un obstáculo al comercio, como lo mencionaba México. Procedo a la licenciada Marilyn. Muy bien, pues tenemos que el informe del órgano de apelación distribuido fue el 16 de mayo de 2012 y en este reitera que la medida que establece el etiquetado Dolphin Safe de los Estados Unidos es de hecho incompatible con el derecho de la OMC, específicamente con el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Este hecho es el efecto perjudicial en los productos de atún mexicanos y reitera la idea de que existía una discriminación a estos mismos productos por no poder accesar a esta certificación. Finalmente tenemos la valoración personal del caso. Consideramos en este grupo que estas normativas que creó Estados Unidos tienen un derecho de ser. En el país pueden crear sus propias normativas para proteger los derechos que ellos consideren pertinentes y realmente se busca cambiar la ética y la responsabilidad de las compañías pesqueras. Sin embargo, por los cambios de geografía, realmente no se considera que estén ayudando mucho a la no asesinato de los delfines cuando se producen estas cazas de atunes, ya que no en todas las latitudes existe esta misma protección. Por lo que discutimos que deberían crear mejores normativas que protejan a todos los delfines y no solo los de un área específica. Esto sería todo por nosotros. Muchas gracias.